Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en el siguiente video es el teorema del resto, como el título lo indica. Teorema del resto va a ser muy útil para llegar a el teorema fundamental del álgebra que vamos a ver en un próximo video. Pero antes de hablar del teorema del resto vamos a hacer una definición que vamos a hacer muchas veces referencia a esto que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de lo que significa valuar a un polinomio en un x sub 0. ¿Está? Vamos a ver qué significa eso. Es sencillo, probablemente lo sepan ustedes, pero como nunca lo dijimos, y para que no quede en duda, vamos a explicarlo. Bueno, ¿qué es esto de evaluar a un polinomio en un x sub 0? Bueno, vamos a suponer que tenemos un polinomio. Puede pertenecer a cualquiera de los conjuntos de los polinomios que vimos, ya sea real, entero o complejo, y un x sub 0, que este x sub 0 es un número que puede pertenecer a cualquier conjunto de números k. Puede ser un número real, complejo, entero, bueno, el que nosotros queramos. Valuar al polinomio n en x sub 0 es reemplazar x en el polinomio por el valor de x sub 0 y resolver la operación del polinomio. ¿Está? Y su símbolo es este que vemos aquí, n de x sub 0. Si x sub 0 vale 0, esto quedaría n entre paréntesis de 0, o del número que sea. ¿Está bien? Entonces, mientras que n de x representa al polinomio, n sub 0 representa al polinomio evaluado en x sub 0. ¿Está? Es sencillo, vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a hacerlo rápido porque no merece la pena. Tal vez esto ustedes ya lo tienen recontra claro. Supongamos que tenemos ese polinomio y tenemos x sub 0, que como dijimos es un número, que es igual a 2. Valuar al polinomio n en 2, representado de esta forma, que en este caso como x sub 0 es 2, lo ponemos así, es igual a resolver el polinomio para x igual a 2. En este caso es 2 al cuadrado menos 1 igual 3. ¿Está? Entonces, polinomio n valuado en 2 es igual a 3. Veamos otro ejemplo. Si x sub 0 vale 0, el polinomio n valuado en x sub 0, o lo que es lo mismo, el polinomio n valuado en 0, va a ser igual a resolver todo esto para x igual a 0. En este caso, 0 al cuadrado menos 1 igual menos 1. Último ejemplo, si x sub 0 es igual a 1, el polinomio n evaluado en 1 es igual a poner un 1 en toda esta expresión, es decir, reemplazar x por 1 y resolver. En este caso me quedaría 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Sencillo. Esto es lo que es evaluar a un polinomio en x sub 0. Sencillamente reemplazar x por el valor de x sub 0 y resolver. Bien, ahora sí vamos a hablar del teorema del resto, que es el objetivo de este video. Vamos a suponer que tenemos dos polinomios, polinomio n y polinomio d, perteneciente al mismo conjunto de polinomios. K puede ser conjunto de polinomios con coeficientes enteros, reales o complejos, cualquiera de ellos. Vamos a suponer también que el grado de n es mayor al grado de d. ¿Está? Es decir, que en esas condiciones vamos a poder dividir a n por el polinomio d. Y como bien sabemos, si esto es así, si n yo lo puedo dividir por d, puedo escribir al polinomio n, como hemos visto en el video anterior, de esta forma. ¿Está? Donde este es el polinomio n, polinomio d, que dijimos, a este polinomio lo llamábamos cociente y a este polinomio lo llamábamos resto. Si no saben de dónde sale esta fórmula, la explicamos en el video anterior, por favor, véanla. Y recordemos también que el grado de r, el grado del polinomio r, eso va a ser importante en esta deducción, es siempre menor al grado de d. ¿Está bien? Menor al grado de este polinomio. Bien, el teorema del resto, ¿para qué me sirve? El teorema del resto me sirve para calcular este resto bajo ciertas condiciones. Es decir, me van a dar n, me van a dar d, mediante el teorema del resto, vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir n y d,
yo puedo de una manera sencilla calcular este resto. ¿Está bien? ¿Qué dice el teorema del resto? El teorema del resto dice que si, bueno, tengo todas estas condiciones que mencionamos antes, y si D es este polinomio, ¿está bien? Para aplicar el teorema del resto, D tiene que ser el polinomio de grado 1, un polinomio de grado 1, que por supuesto va a tener este formato, y este Z es un número cualquiera. ¿Está? Bueno, el teorema me dice que si se cumplen estas condiciones, el resto de la división entre n y d es el polinomio n valuado en z. Recuerden que z es este numerito de aquí. Así que si a mí me dan este polinomio y me dan el polinomio n, yo evalúo n en este numerito que está acá al lado del polinomio d y con eso obtengo el resto. ¿Está? Es decir, si la cuenta que quiero hacer yo es esta, polinomio n dividido x menos z, esto me va a dar un cociente que acá no me interesa a mí. El teorema del resto no habla del cociente. Pero bueno, cuando haga esta división yo voy a llegar a un resto. Ese resto, el resto de esta división, es igual al polinomio n, el mismo que tenía aquí, valuado en z. Z es esto de acá. ¿Está bien? Vamos a demostrarlo. Para eso vamos a partir de esto que escribimos aquí. Que el grado de R siempre va a ser menor al grado de D. Pero si D es esto, es una de las condiciones que trae implícita el teorema del resto, explícita mejor dicho, D tiene que ser un polinomio de grado 1. Es decir, si el grado de D es 1, el grado de R tiene que ser menor a 1. Y como grado de R es un número entero, no negativo, no queda otra que grado de R sea igual a 0. Así que este R es un polinomio de grado 0. O dicho de otra manera, es una constante. Recuerden que un polinomio de grado 0 es una constante, es un número. ¿Está bien? Es decir, que vamos a expresarlo sencillamente como R, porque no depende de X. Es un número, una constante. Bien, ese es un resultado importante. Y otro resultado importante lo sacamos de esta formulita. Bueno, como dijimos, R no va a depender de X en estas condiciones, por lo tanto vamos a escribirlo así. Vamos a escribir el polinomio D como lo que realmente es, X menos Z, me queda esto. Y ahora voy a evaluar a n en z, ¿no? En este número. Evaluar n en z es evaluar a todo esto en z. Es decir, n de z es evaluar a c en z por todo esto en z, reemplazar x por z, y r, como es una constante, no varía. Bien, y aquí ya vemos claramente el resultado que da esto. Z menos z es 0, es decir que este término se anula, y n de z termina siendo r, y es lo que queríamos demostrar. ¿Está bien? Que si yo tengo este polinomio d, y evalúo al polinomio n en z, es decir en este numerito, obtengo el resto del cociente entre n y d. Vamos a ver un ejemplo. Supongan que tengo este polinomio n, polinomio de grado 3, y este polinomio d, polinomio de grado 1. Se me pide hallar el resto. ¿Cuánto vale el resto? Bueno, si lo hago convencionalmente, vamos a hacerlo. Si divido todo esto por esto, bien, nos quedaría entonces x cubo tenemos aquí, x tenemos aquí, por lo tanto x cuadrado le va bien. X cuadrado por todo esto me queda x cubo menos 3x cuadrado, que lo pongo acá. Resto esto menos esto, me da x cubo se cancela con este, 2x cuadrado menos 3x cuadrado, quedaría 5x cuadrado. Todo lo demás se pone igual. Y ahora tendría que hacer lo mismo con este 5x cuadrado. Tengo x, el número que le va bien aquí es 5x también. 5x
por todo esto daría 5x cuadrado menos 15x. Resto esto menos esto, me quedaría 5x cuadrado se va con este, me quedaría menos x menos menos 15x, eso sería 14x, y el más 3 me queda esto de aquí. Tengo el 14x y el x aquí, entonces es evidente que tengo que multiplicar por 14. 14 por todo esto me da 14x menos 42, y si resto esto menos esto me da que el 14x se me va con este, y el 3 menos menos 42 da 45. Y así llegué al resto. El resto de esta división es 45. Bien, ¿puedo calcular el resto de otra manera? Sí, aplicando el teorema del resto. ¿Pero por qué puedo aplicar el teorema del resto? Bueno, porque el polinomio D es un polinomio de grado 1. Esa es la condición para aplicar el teorema del resto. El polinomio divisor tiene que tener grado 1, ¿no? Entonces, como tiene grado 1, voy a seguir la receta que me da el teorema del resto. Me dice que el resto, este resto que yo estoy buscando, va a ser igual al polinomio n, dice el teorema, valuado en z. ¿Y qué es z? Es el numerito que está acá atrás restando en el divisor. En este caso ese numerito es 3. Entonces, el resto que estoy buscando es n evaluado en 3. Entonces, voy a evaluar todo esto en 3, y esto es igual a lo que ustedes ven ahí, ¿no? Esto sería 2 por 3 al cuadrado, no 23 al cuadrado. Y bien, si resuelvo esto, 3 al cubo da 27, más 3 por 9, 18. Me queda esto, este menos 3 se va con este, y me da 27 más 18, 45. Fíjense que en pocos pasos, aplicando el teorema del resto, obtuve el resto de esta división, que es el mismo que me dio de la manera convencional, por supuesto, ¿no? Así que bueno, amigos, este es el teorema del resto. Espero que les haya gustado. Si es así, exprésenlo. Este teorema nos va a servir para lo que queremos llegar, que es el teorema fundamental del álgebra, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Chau.